Tratando un tema muy caliente, como muy bien había dicho el doctor Juan Carlos. Es un tema que hoy en día las cuestiones preventivas ya no están funcionando. Hoy en día las cuestiones ya son, tenemos que poner curación, tenemos que poner soluciones a los problemas que están sucediendo. El cáncer, la obesidad asociada a cáncer. Y hoy te estábamos tocando el punto de cómo se va asociando, cómo realmente se va haciendo el desarrollo del cáncer o los factores de riesgo en un paciente que tiene mucho o que tiene mayor obesidad o mucho tejido graso, ¿no? En cuanto a ir desarrollando tumores, en cuanto a ir desarrollando todos estos factores, doctor. Sí, mira, lo que explicaba pues Roberto es muy importante, ¿no? Sí. Creo que podemos empezar de qué le pasa al cuerpo normalmente, ¿no? Todos tenemos un recambio celular continuo, todos, ¿no? Y el cuerpo tiene la capacidad de generar tejido nuevo cuando se lesiona o cuando cuando las células no sirven, ¿no? Tenemos células encargadas de que van, quitan esa célula que no sirve y la desechan. Ahí juega un papel importante en nuestro sistema inmunitario, Okay. ¿no? En vigilar que todas las células sean normales y estén funcionando bien. El cuerpo detecta esas células que son anormales y las elimina, ¿no? Y es la apoptosis, ¿no? Exactamente, ¿no? Una muerte celular programada. Normal, digamos, para que el paciente entienda. Llegan las células inmunes y limpian esa parte que no sirvió, ¿no? Eso es un órgano normal, ¿no? ¿Qué pasa con la obesidad? Con la obesidad lo primero que se altera es que tu sistema inmune está deprimido. Estás entrando en un estado de inmunosupresión. Eso quiere decir que tus células, que son las encargadas de vigilar que todas las células estén sanas y estén bien y eliminar aquellas que no sirven, no funciona bien, ¿no? Es el primer cambio. Sí. 2. Todos tenemos un recambio celular continuo, ¿no? En el paciente obeso, este recambio celular se incrementa, es más rápido, es exponencial el recambio celular que está teniendo el paciente obeso, por la inflamación crónica, el daño crónico a los tejidos, ¿no? Y al ser exponencial este daño crónico, llega un momento en que la máquina, por así decirlo, de reproducción celular termina fallando. Y se produce una mutación, y esa mutación da paso a una célula normal, y la célula normal se llama cáncer, ¿no? Es un tejido que no tiene ninguna característica. Y que esto es favorecido por la grasa. La grasa favorece el crecimiento del tumor. La grasa favorece una inflamación crónica. La grasa favorece que tu sistema inmune no funcione bien. Y que se produzcan ciertas enzimas que en este caso son, por ejemplo, la insulina, es que la famosa insulina, sí, que es una hormona anabólica. Si es una hormona anabólica, quiere decir que te ayuda. Sí, tiene muchas funciones, no solamente es para estar para el diabético y meter no, de hecho la insulina todos la tenemos. El problema radica en cuando tenemos, por ejemplo, en pacientes con obesidad, que se empieza a generar la leptina, que te causa la misma leptina, que es una hormona anorexigénica, que te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí vas a dejar de comer. El que te da la saciedad, ¿no? Pero haces una alteración en la leptina, entonces no la misma leptina te causa una resistencia a la insulina. Al haber una resistencia a la insulina, ¿qué es lo que pasa? Yéndonos a algo más metabólico, pues no hay quien transporte la glucosa libre en la sangre a los tejidos donde debe de estar. Entonces tenemos una resistencia a la insulina con elevación de la glucosa. Pero yéndonos a los demás, todas estas hormonas como factores de crecimiento parecido a la insulina, tenemos otro que le llamamos MAP, etcétera. Son muchas reacciones de señalización que cuando se unen con su receptor en la superficie celular, se activan intracelularmente haz de cuenta que se unen y le dice dentro de la célula, donde está todo el ARN, todos los que llevan a cabo toda la información que la procesan, y dice, ¿sabes qué? Tú necesitas activarte, se activan ciertas reacciones, y al activarse esas reacciones se empieza a crear una proliferación descontrolada, que es producción de células, empieza a elevarse, a evitar la apoptosis, que es que las células dañadas empiecen a morir, empieza a haber un crecimiento, etc. Y esas mismas células dañadas se quedan ahí. Claro, y todo este descontrol, ¿qué es lo que te causa? Pues mutaciones que al final de cuentas te genera el cáncer, ¿no? Entonces, y todo esto es favorecido por un tejido adiposo blanco, un tejido adiposo, un exceso de tejido adiposo, el cual
genera todas estas sustancias porque es un tejido endocrino que te está produciendo continuamente este tipo de y hablando ahorita factores, ya ¿no? que está tocando el tema, también el tejido graso, como lo que es la insulina, la leptina y todo esto también, es un resistina, liponectina. Es un tejido que favorece el estímulo de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas. Y es ahí donde empieza a relacionarse con cáncer de mama, doctor. Así es, o sea, no solo mama, endometrio, o sea, ¿no? Endometrio, O sea, sí, claro. son Pero relacionado a la hormona. De hecho, son las 4 Fs, ¿no? Que Exactamente, es ¿no? para cáncer de endometrio, mujer, female, 40 años. También tenemos lo que es ya dije mujer. Bueno, son mujeres posmenopáusicas que generan un sangrado posterior a la elevación de una estimulación continua de estrógenos. De hecho, cáncer de mama. El cáncer de mama que está relacionado. Próstata en hombres. Que entra FAT, mucho. la otra. La hormona doble, estrógeno. Gracias. El resto favorecido por un gran tejido adiposo, mucha grasa, ¿no? Favorece que la mujer esté expuesta constantemente a estrógenos, y un cáncer de mama puede estar favorecido por ello. Sí, son cambios que se ven, ¿no? Los niveles de estrógeno, tanto en la mujer como en el hombre obeso, sí están relacionados por mayor producción de estrógenos, pero no solo la producción, sino el hígado, que es el encargado de eliminar el exceso de estrógeno y mantener niveles de estrógeno circulantes bajo rangos normales, Sí. termina fallando por una infiltración grasa a nivel del hígado y el graso, desarrollo ¿no? de una insuficiencia hepática. O sea, tenemos dos factores: se produce más estrógeno y se elimina, o sea, de ese exceso de producción se elimina poca cantidad. Y es un estímulo, o sea, es un bombazo hormonal que favorece el desarrollo de cáncer, en este caso de mama, de endometrio. Sí, que tenemos que todo el tejido graso por default tenemos algo que se llama aromatización y causa una producción de estrógenos, de estradiol, que es el que más nos propicia cáncer. Y por ejemplo, cuando tenemos un exceso de grasa, Sí. por eso es que dicen que mídete, que la cintura, que menor de 80, 90 en hombres, 80 en mujeres, porque se ha visto que tenemos un metabolismo muy elevado a nivel abdominal. Y no nomás abdominal, como ahorita platicábamos, no eres gordito nada de la panza, sino generalizado, ¿no? Pero se ha relacionado un exceso de circunferencia abdominal con una mayor producción de estrógenos, principalmente por un desdoblamiento, algo que se llama aromatización para producir hormonas endógenas producidas por el mismo ácido graso, ¿no? Así es, o sea, algo que quería enfatizar es que en cuanto al tipo de obesidad que tienes, la obesidad central, que es aquella obesidad que se va a caracterizar por un exceso de grasa, de preferencia en tórax y abdomen, es el tipo de obesidad más agresiva, ¿no? Esta obesidad te lleva a una insuficiencia cardíaca, a una insuficiencia respiratoria, a una insuficiencia hepática más rápido que aquellos gorditos que tienen una obesidad generalizada, ¿no? Eso es algo importante que quería recalcarlo ahorita que mencionaste, ¿no? Sí, claro. y tomando en consideración todo esto que son desequilibrios hormonales, de hecho depende mucho el tipo de hormonas. Se han hecho ya estudios en el cual, por ejemplo, el desbalance hormonal se asocia más cáncer de endometrio, mama, próstata en hombres. Hay algunas otras alteraciones ya por vía de señalización: cáncer de colon, cáncer de páncreas, hígado, pulmones, y que al final de cuentas pues el tratamiento es peor. Como dice bien el doctor Orellana, no es lo mismo tratar a un paciente obeso con cáncer, no porque ya tenga además diabetes, hipertensión, que ya trae algo que se llama síndrome obstructiva del sueño, o sea, quitando todas las comorbilidades, la respuesta al tratamiento oncológico es peor. No solo la respuesta, fíjate que hicieron un estudio, hicieron un estudio, a mí me llamó la atención. ¿De qué? La etapa en la que diagnosticas, la que desaparece. No es lo mismo la incidencia de cáncer en pacientes con peso, con bajo peso o peso normal, que aquellos con obesidad. Son más agresivos. Aquellos pacientes con obesidad se diagnostican más tarde. Primero. De cáncer, ¿no? Si tú tienes un tumor abdominal no te vas a dar cuenta porque tienes un tejido adiposo y lo que estás pensando es que, exactamente, estás pensando que estás engordando más y no, te está creciendo el tumor. O en las de mama, ¿no? Que o en las de mama, es muy difícil hacer Porque la una mama tiene mucha autoexploración. grasa, ¿no? Es difícil hacer una autoexploración. Sí, claro.
¿no? Ujú. Y, por ejemplo, en cáncer de mama, las etapas, lamentablemente, los pacientes les va peor a los pacientes obesos. Porque primero llegan tarde al llegan diagnóstico, tarde ya con metástasis, Sí, o sea, cuando ya tuvieron manifestaciones en otras partes de su cuerpo, sí. y pues no se dieron cuenta de las manifestaciones locales, ¿no? Sí, además sigues teniendo el factor de proliferación de un crecimiento celular descontrolado, pues por toda esta inflamación crónica, todos los cambios. Todo lo que acabamos de Si hablar. tú no Sí, eres sí, sí. capaz de entender que la obesidad per se es un factor agregado al cáncer, pues tú por más que te quieras tratar que el cáncer, que tus estudios, si no haces por bajar de peso, y que ahorita el doctor ya nos hablará bien cómo se puede bajar, ¿Cómo? porque hay gente Eso. que a mí me ha dicho, doctor, es que estoy desesperado, hago ejercicio y no bajo, y se desanima, deja de hacer ejercicio, y al contrario Claro. dice, es que no funciona, ¿no? Ahora, bueno, aquí también sí me gustaría también hacer un parteaguas. Hay personas que tienen todas las condiciones perfectas para bajar de peso, pero hay 3 millones de excusas para no hacerlo, ¿no? Y hay personas que no tienen todas las condiciones, ¿no? Que realmente ya están en una obesidad muy muy mórbida, que sí lo desean, pero por todas estas cadenas inflamatorias y todo lo que sucede dentro de un paciente obeso, es imposible para él. Se desespera, busca alternativas, se va a comprar productos mágicos, se va a hacer esto, el otro, nadie lo puede orientar. Algunos médicos se pueden desesperar con él porque llegan, o nutriólogos, no baja, y le digo, pues es que con usted no podemos. Y es lo que me gustaría empezar a tratar, ¿no? Sí, de hecho, Tenemos aquí una pregunta. bueno, no sé. Tenemos la pregunta ok. de ahí se me fue. ¿Ahí la tienes? Es que la perdí. De Adriana no, ¿quién era? Se me fue. Sí, la pregunta es, ¿qué pacientes son candidatos Sí. para cirugía bariátrica y cómo influye la obesidad en el tratamiento oncológico? Mira, los pacientes para cirugía bariátrica, los candidatos a cirugía de entrada, son aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, ¿no? Sí. La norma oficial mexicana dice que aquel paciente mayor a 35, con índice de masa corporal, es candidato a cualquier procedimiento quirúrgico bariátrico. Aquellos pacientes que se encuentran entre 30 y 34.9 y tengan asociado una comorbilidad como ser diabetes, hipertensión, también pueden ser candidatos a un tratamiento quirúrgico por los efectos beneficiosos a largo plazo que se ha demostrado en la cirugía bariátrica en el control de la hipertensión y la diabetes, ¿no? Pero si tienes mayor de 35 eres candidato automáticamente a un tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cómo influye el tratamiento en relación al cáncer? Pues sí influye mucho, ¿no? Uno, si el paciente va a ser sometido a una cirugía, y tú no me dejarás mentir, Roberto, no es lo mismo operar a un paciente con una pared abdominal de un grosor de 15 centímetros a un paciente con una pared abdominal de 5 centímetros, ¿no? Las complicaciones asociadas a la herida, solo voy a hablar de la herida. Pura herida, infección, seroma, Seroma, dehiscencia. Los tejidos del paciente obeso no tienen la misma resistencia que los tejidos de un paciente que no es obeso. La capacidad de cicatrización es más lenta en el paciente obeso, ¿no? Y son factores que impactan en la recuperación de la cirugía. Ahora, digamos que el paciente no es candidato a cirugía y lo mandan a radioterapia. Es difícil. Pero vamos a hacer una pausa directamente aquí en www porque ya se nos va el tiempo rapidísimo. Regresamos aquí en www.acusticaradio.com. Seguimos en vivo a través de Facebook.